buen día, queridas amigas y hermanas en la fe. Bienvenidas a nuestro estudio Vive la Palabra. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes por la gracia y la misericordia del Señor. Damos gracias al Señor porque has tomado este tiempo para estudiar su palabra con nosotros. Estamos estudiando por el periodo de 6 semanas y esta es la segunda semana. Ya tuvimos nuestra introducción y hoy vamos a comenzar estudiando el capítulo 1 del libro de Santiago. Esta clase la he titulado Las pruebas y la palabra de Dios. Y yo te invito que antes de que entremos de lleno en nuestro capítulo, podamos hacer una oración. Vamos a orar y a ponernos en las manos del Señor porque sabemos que sin el Señor nada podemos hacer. Así que vamos a poner nuestra vida juntas en las manos del Señor para que el Señor se glorifique en nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, en este día por cada mujer que se ha conectado, cada mujer que entra, Señor, a ver este estudio. Te pido que tú la bendigas, que seas tú, Señor, ministrando a su corazón, Espíritu Santo, y que podamos, Señor, y aprender a ser hacedores de tu palabra, Señor, no oidores olvidadizos, sino que seamos personas de compromiso contigo, Señor, y que a través de tu palabra, a medida que crecemos y aprendemos tu palabra, podamos aplicarla en nuestra vida, Señor, y vivirla, para dar testimonio de que tú eres un Dios vivo. En el nombre de Jesús, pongo cada mujer en tus manos, Señor, y las bendigo. Amén y amén. Vamos a ver de cerca algunas palabras clave en este capítulo para poder tener una mejor comprensión del mismo. Vamos a ver qué son las pruebas. Las pruebas son todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Y vamos a ver cuál es el objetivo de las pruebas. El objetivo de la prueba es descubrir la naturaleza verdadera de la persona o la calidad real de una cosa. Por ejemplo, el oro se pone a prueba y se purifica a través del fuego. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Así que, habiendo entendido un poco las pruebas, vamos a ver el capítulo 1 del libro de Santiago. Del verso 2 al verso 8 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En estos versos hay 3 puntos importantes. El primero es que la prueba produce paciencia. El segundo punto es que necesitamos pedirle a Dios sabiduría todo el tiempo para nosotros poder crecer. Y el tercer punto es tener una fe firme en el Señor. Vamos a ver la paciencia. La paciencia en este versículo no es de esperar, no es una paciencia pasiva. Esta paciencia es de acción, de perseverancia. La perseverancia es el acto de mantenerse constante en algo y resistir. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que a través de las pruebas aprendemos a resistir con tenacidad la tentación, hasta que Dios en su tiempo designado decide quitarla y podemos apreciar los beneficios obtenidos. Es el entendimiento de la voluntad de Dios que está en su palabra, la cual debe llevarse a práctica en nuestro diario vivir, en cada acto, pensamiento
en cada palabra que sale de nuestra boca. Este verso también nos enseña que la petición de la sabiduría debe ser parte de nuestra oración continua a Él, y que el Señor, en su amor y en su misericordia, nos la dará en abundancia y sin reproche. En el verso 6 al 8 nos habla de la fe. En estos versos el Señor nos dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta es una persona inconstante, que va para atrás y hacia adelante, debatiéndose entre el creer y el no creer. Y nos dice que este tipo de carácter no recibiremos nada. Aunque oremos, aunque nosotros oremos, si tenemos un carácter inconstante, que estamos debatiéndonos en creer y no creer, no vamos a recibir nada. Eso nos enseña la palabra. El hombre de doble ánimo, su lealtad está dividida, así que es inconstante. He aquí la importancia de resistir. En la prueba nuestro carácter se fortalece, la fe crece y podemos orar confiadamente, no con inseguridad. Podemos ser fieles al Señor creyendo en su voluntad perfecta. Dios quiere de nosotros una fe firme en Él. En el verso 9 al 11 dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Nos habla aquí que el creyente, el que tiene pocos recursos económicos, se gloríe de que Dios lo honra porque Dios mismo lo sustenta. Y el hombre rico, el que tiene muchos recursos, se gloríe en su humillación. Quiere decir que Dios le enseña que los recursos económicos no lo van a llevar a él o a tener una comunión con él. Y esta enseñanza puede requerir la pérdida de los recursos económicos. En el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando nos dice que es bienaventurado el que soporta, el que resiste la tentación, nos está diciendo que este hombre es feliz, dichoso y afortunado. Ciertamente que cuando estamos en paz con el Señor, vivimos felices y nos quejamos menos, porque nos sentimos afortunados y dichosos. En el versículo 13 al 18 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Vamos a ver aquí el origen de las pruebas. Las pruebas están destinadas a examinar la calidad del carácter de una persona. Es un examen que si no lo pasamos, se convierte en una tentación, o sea, una ocasión para pecar contra Dios. Ejemplo, les voy a dar un pequeño testimonio personal. Dice, sin yo darme cuenta, en una ocasión salí con urgencia de una tienda con una pieza de ropa colgada en el carrito de mi bebé. Pero cuando me di cuenta, aunque salí deprisa, me regresé y le expliqué lo que había sucedido a la persona de la registradora. Me disculpé y pagué el artículo. Si yo me hubiera ido con la pieza de ropa sin pagarla, de todas maneras, nadie me detuvo o nadie me vio, esta prueba se hubiera convertido en una tentación, una ocasión para pecar. Y la tentación no proviene de Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia.
¿Y qué es concupiscencia? Es la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros por el pecado original. Es decir, que desde que Adán y Eva pecaron, quedó en la humanidad una tendencia a pecar. Es algo que heredamos de Adán y Eva. Es por esto que el plan redentor de Dios, Él quiere tener una comunión con nosotros, pero no es posible con una naturaleza caída. Así que Dios está dispuesto a hacer posible la comunión con el hombre de la única manera posible, haciendo un sacrificio perfecto, su Hijo Jesucristo. Y todo por amor a nosotros. Así que no erremos pensando que Dios nos tienta. La atracción al pecado está en nuestra naturaleza caída. En el verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es la fuente de toda la luz física, intelectual, moral y espiritual, y no cambia. Todas las cosas buenas que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios desciende de Él a nosotros, y Él no tiene variación. Ejemplo, 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios mismo de su voluntad propia preparó el camino para que naciéramos de nuevo a través del Evangelio y poder tener una relación personal con nosotros y haciéndonos la corona de su creación. En el verso 19 al 22 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Todos debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, siendo cuidadosos de no hacernos maestros o predicadores antes de lo debido, sino que aprovechando toda la oportunidad que se nos presente para conocer mejor la palabra de Dios y su voluntad. También debemos ser lentos para airarnos, porque en la ira humana no obra la justicia de Dios. Dios solamente es justo. Acuérdate que leímos que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. La palabra de Dios es la que nos puede salvar, la que nos trae al conocimiento de la verdad. Es por eso que debemos quitar de nuestra vida todo lo malo y recibir la palabra de Dios con humildad, para que rija nuestra vida y poder tener una comunión con el Señor. Si pensamos que solamente escuchar la palabra nos llevará a algún crecimiento en el Señor, nos equivocamos. Porque así como Dios, por voluntad propia, tuvo una parte activa en nuestra redención, enviando a su propio Hijo para hacer el sacrificio perfecto que nosotros necesitábamos, no Dios no lo necesitaba, nosotros necesitábamos ese sacrificio y Él estuvo dispuesto a hacerlo para reconciliarnos con Él, con nuestro Creador. Nosotros también tenemos nuestra parte activa en el plan de la redención, que es obedecer su palabra. En el verso 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es medio de regeneración y espejo que refleja los defectos del hombre. La persona descuidada se mira al espejo y se olvida de lo que ve.
pero la persona seria se mira en la palabra de Dios y actúa en consecuencia con lo que ve allí. Y concluye este verso diciendo que la persona será bienaventurada. ¿Y qué dijimos? Que era feliz, dichosa y afortunada. Del verso 26 al 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguien se cree religioso, por ejemplo, asiste a la iglesia y practica algunas costumbres religiosas y no refrena su lengua, entonces lo que hace es en vano y solo se engaña a sí mismo. Las palabras es un reflejo de lo que hay en el corazón del hombre. En Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La religión pura y sin mácula delante de Dios es servir a aquellos que son incapaces de devolvernos el favor y guardarnos del pecado y la maldad, que es el mundo, haciendo nuestra parte activa, que es obedecer sus mandamientos y estatutos, es decir, viviendo la palabra. Con esto concluimos el estudio del capítulo 1 del libro de Santiago. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Te animo a que sigas buscando de la palabra de Dios y compartas este estudio con más mujeres, ya sea en grupo o individualmente. Que el Señor te bendiga.